Hola, somos Laura y Rogelio de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. ¿Qué es lo que define a una persona que tiene un éxito, pero un éxito extraordinario? Es una pregunta súper interesante. ¿Nacen con un talento especial, casi un don? ¿O es simplemente trabajar más que nadie? Pues mira, justo hoy vamos a explorar eso. Sí, nos vamos a sumergir en las ideas de un libro que nos enviaron, fuera de serie, de Malcolm Gladwell. Y la idea no es solo resumir, ¿verdad? No, para nada. La misión es como desmenuzar esa lógica oculta detrás de por qué unos sí y otros no. Exacto. Porque la idea central es fuerte, ¿eh? Dice que el éxito casi nunca es la historia de una persona sola. Casi nunca. Es más bien el producto de ventajas, de oportunidades, de legados culturales que nos moldean de formas que ni nos imaginamos. Y para empezar con esa idea, hay una historia que parece de fantasía, pero es totalmente real. ¿Cuál? La del pueblo de Roseto, en Pensilvania. Ah, claro. Roseto. A finales de los 50, un médico, Stuart Wolf, se topó con un misterio. Un misterio médico. Sí. Resulta que la gente de Roseto, todos descendientes de inmigrantes italianos, del mismo pueblito allá en Italia, simplemente no se morían de infartos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que no se morían de infartos? Así como lo oíes, su tasa de mortalidad por enfermedades del corazón era bajísima, un 30-35% más baja de lo esperado. ¡Wow! Y en hombres mayores de 65 era prácticamente cero. Ok, lo primero que pienso es la dieta mediterránea. Seguro comían súper sano, mucho aceite de oliva, verduras. Pues eso pensó todo el mundo. Pero fíjate que eso fue lo más desconcertante. ¿No era la dieta? Para nada. Las explicaciones lógicas no cuadraban. Su dieta era de hecho terrible. ¿Terrible cómo? Cocinaban todo con manteca de cerdo, no con aceite de oliva. Comían salami, quesos grasosos. ¡No puede ser! Y dulces que en Italia eran solo para Navidad, ellos los comían todo el año. El 41% de sus calorías venía de la grasa. Ok, entonces descartada la dieta. Y me imagino que tampoco era que hicieran más ejercicio o fumaran menos. Nada de eso, tampoco. Entonces, sería algo genético, algún gen protector que trajeron de Italia. Buena pregunta. Wolf también pensó en eso. Y lo que hizo fue rastrear a familiares de la gente de Roseto que se habían mudado a otras partes de Estados Unidos. ¿Y qué encontró? Que ellos sí se enfermaban del corazón, al mismo ritmo que cualquier otra persona. O sea, no era la genética. No era la genética, ni la región, porque en los pueblos de al lado, a unos kilómetros, las tasas de infarto eran 3 veces más altas. Esto se pone cada vez más raro. Si no eran los genes, ni la comida, ni el ejercicio, ¿qué era? El agua del pueblo. El secreto era el pueblo mismo. El secreto era Roseto. ¿La comunidad? Exacto. Wolf llevó a un sociólogo, John Brune, y lo que vieron fue una estructura social increíblemente unida, protectora. A ver, descríbeme cómo era la vida ahí. La gente se visitaba todo el tiempo, sin avisar. 3 generaciones vivían bajo el mismo techo. Nadie presumía su riqueza, pero tampoco nadie se sentía un fracasado. ¡Qué fuerte! Y para menos de 2,000 habitantes, tenían 22 organizaciones cívicas. Habían creado como una burbuja que los aislaba de las presiones del mundo moderno. Estaban sanos por el mundo que habían construido. Exactamente por eso. ¡Wow! Es que te cambia toda la perspectiva. No es solo lo que haces tú como individuo, sino el mundo que te rodea. Así es. Y si algo tan grande puede estar oculto en la estructura de un pueblo, me pregunto qué otros factores invisibles habrá en campos que pensamos que son de puro mérito, como los deportes. Exacto. Y esa pregunta nos lleva derechito al hockey sobre hielo en Canadá. El famoso caso de los jugadores de hockey. Es que es el ejemplo perfecto de cómo una ventaja, que es totalmente arbitraria, puede decidir quién tiene éxito y quién no. A ver, recuérdame la historia. Un psicólogo, Roger Barnsley, se dio cuenta de algo muy curioso viendo un partido de hockey de niños. Ajá. Le llamó la atención que en las listas de los jugadores de los mejores equipos, un chorro de ellos,
una cantidad desproporcionada había nacido en los primeros meses del año. Espera, ¿me estás diciendo que en un deporte tan físico, tan competitivo, uno de los factores clave es el mes en que naciste? Suena a astrología, ¿verdad? Pues sí, suena absurdo. Pero el patrón era real y se repetía en todos los niveles de élite. 40% de los jugadores nacían entre enero y marzo. 40%. Sí, 30% en el siguiente trimestre, 20% en el tercero y apenas un 10% a final de año. Wow. ¿Y cuál es la explicación? Es algo sorprendentemente simple y burocrático. La fecha de corte para las ligas infantiles en Canadá es el 1 de enero. Claro. Un niño que nace el 2 de enero está en el mismo equipo que uno que nació a finales de diciembre del mismo año. Exacto. A los 9 o 10 años, esa diferencia de casi un año es un abismo. Es un abismo. Es más grande, más fuerte, más coordinado simplemente por ser mayor. Y los entrenadores, pues, eligen al que ven más talentoso. Que en realidad es solo más maduro físicamente. Y una vez que ese niño es seleccionado para el equipo de estrellas, todo cambia para él. Recibe mejor entrenamiento. Mejor entrenamiento, más horas de hielo, juega más partidos, compite contra los mejores. Y la pequeña ventaja inicial, que fue un accidente de cumpleaños, se convierte en una ventaja real, gigantesca. Es una profecía autocumplida, tal cual. Y esto no pasa solo en el hockey, ¿verdad? Me imagino el sistema escolar. Los niños más grandes de la clase a menudo son vistos como más listos. Totalmente. Es el mismo principio, el de la ventaja acumulativa. Una oportunidad al principio, aunque no la merezcas, te abre la puerta a más y mejores oportunidades. Es un efecto de bola de nieve. Ok, entonces tenemos la oportunidad, la suerte de nacer en el mes correcto. Pero eso no es todo. ¿No? Esa es la primera parte, tener la oportunidad de ser seleccionado. Pero para que esa oportunidad se convierta en maestría, en ser un verdadero fuera de serie, se necesita algo más. Claro, se necesita el esfuerzo. Aquí es donde entra la regla de las 10.000 horas. Exactamente. La idea del psicólogo Anders Ericsson, que para llegar a ser un experto de clase mundial en lo que sea, necesitas una cantidad masiva de práctica. 10.000 horas. Unas 10.000 horas de práctica deliberada. No es que el talento no importe, pero la práctica es lo que de verdad te hace un maestro. Y el ejemplo clásico de esto es Bill Gates. El caso de estudio por excelencia. Claro, la narrativa que todos conocemos es la del genio que dejó Harvard para crear Microsoft. Pero su historia es más una historia de oportunidades increíbles. Absolutamente. En 1968, cuando Gates iba en segundo de secundaria, su escuela privada, Lakeside, Ajá. hizo algo que era casi impensable. Usó el dinero de una kermés, de una colecta de las mamás, para comprar una terminal de computadoras con tiempo compartido. En el 68. O sea, la mayoría de las universidades no tenían eso. Fue una suerte astronómica. Y Gates y sus amigos, claro, se obsesionaron. Se la vivían en esa sala de computadoras. Sí, pero lo más increíble no es solo eso, sino la cadena de casualidades que vino después, porque el dinero de la escuela se acabó rapidísimo. Claro. Y aquí es donde la suerte se vuelve casi ridícula. Primero, una empresa local necesitaba gente que probara su software los fines de semana. Y los contrataron a ellos. Bueno, la mamá de uno de los chicos de Lakeside era fundadora, así que les ofreció a Gates y sus amigos tiempo ilimitado en sus computadoras a cambio de que buscaran errores. O sea, barra libre de programación. Barra libre. Se iba en autobús después de clase y programaba hasta la madrugada. Cuando esa empresa quebró, encontraron otra que les dio acceso. En 7 meses acumularon 1,575 horas de programación. Eso es 8 horas al día, 7 días a la semana. Una locura. A ver, entiendo perfecto la idea de la oportunidad, pero aquí me cuesta un poco dejar de lado el mérito. O sea, miles de chavos podrían haber tenido esa oportunidad y no habrían hecho nada. No, sin duda. El empuje de Gates, su obsesión, eso tuvo que ser lo decisivo, ¿o no? Claro, claro. El trabajo duro y la pasión son indispensables. Nadie le quita ese mérito. Ajá. Pero el punto clave aquí es ¿cuántos adolescentes en todo el mundo a finales de los 60 tuvieron la oportunidad de aplicar esa pasión? Pues casi ninguno. El mismo Gates lo dice, tuve muchísima suerte. Cuando dejó Harvard para fundar Microsoft, ya llevaba mucho, pero mucho más de 10.000 horas programando. Tuvo la oportunidad de trabajar duro.
Y eso es un privilegio, es una buena distinción. No es solo trabajar duro, es tener el contexto que te lo permite. Exacto. Y me pongo a pensar, el equivalente hoy sería tener acceso temprano a, no sé, herramientas de inteligencia artificial generativa. Es una analogía perfecta. Los Bill Gates del futuro serán los chicos que hoy están acumulando miles de horas con esas tecnologías. Es muy probable, pero la oportunidad no es solo tener acceso a herramientas. A veces la ventaja más profunda es invisible. Es el software cultural que heredamos. Como el software cultural, ¿te refieres a que la cultura de donde vienes te puede dar una ventaja? Sí. Pensemos en la correlación que existe entre el cultivo de arroz y la habilidad para las matemáticas. Arroz y matemáticas. A primera vista, no veo la conexión. No parece haberla, pero el argumento es muy convincente. El cultivo de arroz, sobre todo en las terrazas del sur de China, es una de las labores agrícolas más complejas y meticulosas que existen. A diferencia de un agricultor de trigo en Europa, que podía tener inviernos largos sin mucho que hacer. Exacto. El agricultor de arroz trabaja de forma constante, precisa, todo el año. Y me imagino que la lógica era muy clara. Si te esforzabas más y eras más inteligente manejando el agua, los sembradíos, tu cosecha era mejor. Precisamente. Era un trabajo significativo. La relación entre esfuerzo y recompensa era directa. Un agricultor de arroz trabajaba unas 3.000 horas al año. ¡Wow! Muchísimo más que un campesino europeo. Y eso forjó una cultura que valora la persistencia y el trabajo duro por encima de todo. Hay proverbios asiáticos que lo reflejan. Ok, entiendo la parte de la cultura del esfuerzo, pero ¿cómo se conecta eso específicamente con las matemáticas? Porque las matemáticas, a diferencia de otras materias, son una prueba de persistencia. Cierto. La mayoría de nosotros, si no resolvemos un problema matemático en, 2 minutos, nos frustramos. Pensamos, no soy buena para esto, y lo dejamos. Totalmente. Me declaro culpable. Bueno, un investigador, Alan Schoenfeld, grabó a estudiantes resolviendo un problema difícil. El estudiante estadounidense, promedio, se rendía después de 2 minutos. Ajá. Pero un estudiante, René, con esa herencia cultural, trabajó en el problema por 22 minutos seguidos. 22 minutos. Sin frustrarse, probando una y otra vez hasta que lo resolvió. Esa voluntad de seguir intentando es una ventaja cultural enorme en matemáticas. Quizás no era malo en matemáticas, sino que me faltaba el legado de un agricultor de arroz. Podría ser, pero espera, que hay más. ¿Aún hay más? Hay una ventaja lingüística también. Los sistemas para nombrar los números en chino, japonés y coreano son mucho más lógicos que en español o en inglés. ¿A qué te refieres? Nosotros decimos 11, 12, 13. Son palabras irregulares. ¿Cierto? En chino, por ejemplo, son 10-1, 10-2, 10-3. El número 22 es, literalmente, 2, 10 es 2. O sea, la estructura matemática ya está en el lenguaje. Sumar 37 más 22 para un niño que habla español requiere como una traducción mental. Ajá, pero para un niño chino es sumar 3 10 es 7 y 2 10 es 2. El resultado es casi inmediato. 5 10 es 9, 59. Exactamente. Esto hace que aprendan a contar más rápido, que entiendan las fracciones de forma más intuitiva. Es una pequeña ventaja inicial que, como con los jugadores de hockey, se va acumulando. Entonces, si juntamos todo, la salud de un pueblo, la fecha de nacimiento de un jugador, la suerte de un adolescente con una computadora y el legado de un campo de arroz, la lección es bastante clara, ¿no? Los fuera de serie no se hacen solos en el vacío. Para nada. Son producto de su historia, de su comunidad, de las oportunidades que, muchas veces, por pura suerte, se les presentan. El éxito no es tan misterioso como nos gusta creer. No, se basa en una red de ventajas y herencias. Algunas merecidas, por supuesto, pero muchas otras son fruto del azar. No puedes entender el éxito de alguien solo mirándolo a él. Tienes que ver su roseto, su fecha de nacimiento, su lakeside. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que me parece clave. A ver. Todas estas historias, sobre todo la de Bill Gates, dependen de una suerte increíble. Él mismo lo dice. La pregunta es, ¿por qué el éxito tiene que depender tanto de la suerte? Esa es la pregunta del millón. Celebramos estas historias como si fueran un modelo a seguir. Pero en realidad son la excepción que confirma la regla. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si,
en lugar de depender de ventajas arbitrarias, de la casualidad, construyéramos una sociedad que ofreciera ese tipo de oportunidades a todo el mundo. Sería un mundo muy diferente. Si 1 millón de adolescentes en 1968 hubieran tenido el mismo acceso que Bill Gates, ¿cuántos Microsofts más tendríamos hoy? ¿Cuánto talento estamos desperdiciando solo porque la suerte no estuvo de su lado? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.